El sol de la mañana apenas despuntaba sobre las crestas áridas de las colinas que rodeaban Almendro Seco, tiñendo el cielo de un naranja pálido que prometía otro día de calor implacable. En el pequeño huerto al borde del pueblo, Elías ya estaba en pie, sus manos callosas recorriendo con suavidad las hojas de un joven tomate. Murmuraba palabras ininteligibles para cualquiera que pudiera escuchar. Una melodía grave y constante que parecía más una conversación íntima que el desvarío de un loco. «Crece fuerte, pequeña», susurró a la planta, apartando con delicadeza un pulgón rebelde. «El sol será duro hoy, pero tus raíces son profundas. Recuerda el agua de anoche, la fuerza de la tierra». Elías no era un hombre joven, frisaba los 60, con la espalda algo encorvada por décadas de trabajo bajo el sol y el viento. Su rostro, curtido y surcado de arrugas como la tierra seca que tanto amaba, solía mostrar una expresión serena, casi melancólica, salvo cuando hablaba con sus plantas. Entonces, una luz especial brillaba en sus ojos castaños, una mezcla de ternura y profunda concentración. Vestía ropas sencillas, remendadas con esmero, y calzaba unas viejas alpargatas que conocían cada sendero de Almendro Seco. Su huerto era un pequeño oasis en comparación con los campos circundantes. Aquí, las hileras de verduras mostraban un verdor vibrante. Las flores de calabacín abrían sus corolas amarillas y los pimientos comenzaban a tomar color. No era grande, apenas lo suficiente para su sustento y un poco más para intercambiar por otros bienes en el pueblo. Pero era su santuario, el legado de sus abuelos. El sonido de risas ahogadas llegó desde el camino. Elías no necesitó volverse para saber quiénes eran. Pepa, la mujer del panadero, y Manuela, la esposa del herrero. Pasaban camino del mercado, sus cestas vacías aún. «Ahí está otra vez», dijo Pepa, con un codazo a su compañera. «Elías, el susurrador de lechugas. ¿Qué les contará hoy? Secretos de Estado». Manuela soltó una risita. «Quizás les pide consejo sobre el tiempo, como si ellas supieran más que el almanaque». Elías suspiró levemente, pero no interrumpió su labor. Estaba acostumbrado. Hacía años que sus métodos, heredados y perfeccionados, con una intuición que él mismo no comprendía del todo, eran motivo de burla en Almendro Seco. Hablar con las plantas, cantarles viejas coplas al atardecer, enterrar ofrendas de conchas y piedras de río en puntos específicos de su terreno. Todo ello era visto como excentricidades de un viejo solitario. La figura imponente de don Ramiro apareció en el extremo del camino, montado en su caballo castaño, un animal tan orgulloso y bien alimentado como su dueño. Don Ramiro era el terrateniente más acaudalado del pueblo, dueño de la mayoría de los olivares y viñedos que se extendían más allá de las casas. Era un hombre corpulento, de rostro rubicundo y voz estentórea, acostumbrado a que su palabra fuera ley. Detuvo su montura justo al lado del huerto de Elías, observando al campesino con una mezcla de desdén y diversión. «Buenos días, Elías», retumbó su voz, cargada de una falsa amabilidad que no engañaba a nadie. «Consultando a tus consejeras vegetales sobre el precio del trigo». Los pocos jornaleros que seguían a don Ramiro, esperando trabajo en sus fincas, rieron la gracia con servilismo. Elías se enderezó lentamente, limpiándose las manos en el pantalón. «Buenos días, don Ramiro», respondió con calma, su voz suave contrastando con la del terrateniente, «solo asegurándome de que tengan todo lo que necesitan». «Todo lo que necesitan», don Ramiro arqueó una ceja poblada. «Lo que necesitan es agua, Elías, como todos nosotros, y parece que este año va a escasear más que nunca. El arroyo baja con un hilo, y las nubes no aparecen ni por equivocación». Hizo un gesto amplio hacia el horizonte, donde el cielo se extendía azul y vacío.
sin una sola nube que ofreciera esperanza. Mis campos ya empiezan a resentirse. Si no llueve pronto, será una catástrofe. Elías asintió gravemente. Él también había notado los signos. El aire era más seco de lo habitual para esta época del año. El polvo se levantaba con la más mínima brisa y los insectos nocturnos cantaban con una urgencia diferente. Sus plantas, aunque aparentemente sanas, también le transmitían una sutil inquietud. La tierra tiene sed, es cierto, admitió Elías, pero hay que saber escucharla, darle lo que pide en la medida de nuestras fuerzas. Don Ramiro soltó una carcajada que resonó en el aire matutino. «Escucharla, por favor, Elías. La tierra no habla, se trabaja, y se riega con agua de verdad, no con palabrerías y canciones». Se inclinó sobre la silla, su corpulencia proyectando una sombra sobre Elías. «Deberías dedicar menos tiempo a tus rituales y más a buscar un buen pozo, aunque dudo que encuentres agua en esta tierra tuya, tan pequeña y reseca como tus ideas». Otra oleada de risas siguió a sus palabras. Elías sintió la familiar punzada de humillación, pero la contuvo. No serviría de nada enfrentarse a don Ramiro. Nadie en el pueblo se atrevía a hacerlo. «Mis ideas me han dado de comer hasta ahora, don Ramiro», replicó Elías con dignidad, sus ojos fijos en los del terrateniente, «y mis plantas parecen agradecidas». Don Ramiro resopló, desestimando sus palabras con un gesto de la mano. «Suerte de principiante, o de viejo chiflado. Ya veremos cuánto dura tu agradecimiento vegetal cuando el sol apriete de verdad». Espoleó a su caballo y continuó su camino hacia el centro del pueblo, seguido de su séquito. Elías los vio alejarse, el polvo levantándose tras ellos. El sol ya picaba con fuerza en su nuca. Volvió la mirada a su huerto, a sus pequeñas plantas que parecían ajenas al drama humano. Pero él sabía que no lo eran. Sentía su sed, su lucha silenciosa contra la creciente aridez. Durante el resto de la mañana, mientras el sol ascendía implacable, Elías continuó sus labores. No era solo trabajo físico, era una comunión. Deservaba con cuidado, sus dedos distinguiendo las malas hierbas de los brotes tiernos casi por instinto. Ahuecaba la tierra alrededor de cada tallo, permitiendo que el aire circulara, y seguía hablándoles, explicándoles sus temores sobre la sequía, prometiéndoles que haría todo lo posible por protegerlas. Al mediodía, el calor era sofocante. Las calles de Almendro Seco estaban casi desiertas. Incluso las cigarras parecían cantar con menos brío. Elías se sentó a la sombra de una vieja higuera que crecía en un rincón de su propiedad, bebiendo agua de un botijo de barro. El líquido era escaso y tibio, pero lo racionaba con cuidado. Su propio pozo, aunque poco profundo, todavía le daba lo suficiente, pero sabía que no duraría si la sequía se prolongaba. Observó el cielo. Seguía siendo de un azul insultantemente claro. No había indicios de cambio. Una preocupación profunda se asentó en su pecho. No era solo por su huerto, sino por todo el pueblo. Almendro Seco vivía de la tierra. Una sequía severa significaría ruina para muchos, hambre para algunos. Recordaba historias de su abuelo sobre la Gran Seca, una época terrible que había dejado cicatrices en la memoria colectiva del lugar. Esa tarde, en la plaza del pueblo, el tema de conversación era el mismo en todos los corrillos: la falta de lluvia. Los rostros estaban serios, las voces apagadas. El optimismo forzado de las semanas anteriores había desaparecido. Don Ramiro, desde la terraza de la única taberna del pueblo, pontificaba sobre las medidas que el alcalde debería tomar, aunque nadie sabía cuáles podrían ser. «Habrá que organizar rogativas», decía el cura, un hombrecillo delgado y nervioso. «Pedir la intercesión divina». «Más nos valdría cavar zanjas y construir aljibes», replicó Mateo, el herrero, un hombre práctico y de pocas palabras.
Elías pasó cerca, cargando un pequeño saco con algunas verduras que esperaba cambiar por aceite y harina. Al verlo, don Ramiro no pudo resistir la tentación. «Hombre, Elías, ¿qué tal tus amigas parlanchinas? ¿Te han dicho ya cuándo va a llover?» Las risas esta vez fueron menos entusiastas. La preocupación era demasiado real como para disfrutar plenamente de la burla. Elías se detuvo. «Ellas también están preocupadas, don Ramiro», dijo simplemente, «pero no pierden la esperanza. Y yo tampoco». «Esperanza», exclamó don Ramiro, golpeando la mesa con la palma de la mano. «La esperanza no llena los graneros. Elías, el trabajo duro sí, y el agua. Si para San Juan no ha llovido, este pueblo estará acabado». San Juan, a finales de junio, era la fecha límite tradicional para las lluvias de primavera que aseguraban las cosechas de verano. Faltaba poco más de un mes. Un escalofrío recorrió a los presentes. La mención de San Juan como ultimátum sonaba ominosa. Elías no respondió. Continuó su camino hacia la tienda de ultramarinos, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Sabía que lo consideraban un iluso, un excéntrico inofensivo en tiempos normales, pero una molestia casi insultante en momentos de crisis. ¿Cómo podía alguien mantener la calma? Hablar de esperanza cuando el desastre se cernía sobre ellos. Pero la calma de Elías no era ignorancia ni estupidez. Era una fe profunda, no en un Dios lejano, sino en los ciclos de la naturaleza, en la sabiduría ancestral que corría por sus venas. Su abuela le había enseñado que la tierra no era solo barro y polvo, sino un ser vivo, con sus propias necesidades, su propio lenguaje. «Escucha con el corazón, Elías», le decía, «y ella te responderá». Esa noche, cuando la luna pálida apenas iluminaba el huerto, Elías salió de nuevo. No llevaba herramientas, solo un cuenco de arcilla con agua fresca y un puñado de semillas especiales que su abuela guardaba para ocasiones extremas. Caminó descalzo entre las hileras de plantas, sintiendo la tierra bajo sus pies. El aire era inmóvil y cargado. Se arrodilló en el centro del huerto, en un pequeño círculo que siempre dejaba libre. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de silenciar el ruido de sus propios temores, de las burlas del pueblo. Buscó esa conexión profunda, ese susurro que solo él parecía oír. «Madre Tierra», comenzó en voz baja, su voz apenas un murmullo en la quietud de la noche. «Tus hijos tienen sed, el sol nos abrasa y las nubes nos han olvidado. Te ofrezco esta agua, símbolo de mi esperanza. Te ofrezco estas semillas, promesa de vida». Derramó el agua lentamente sobre la tierra seca, viendo cómo era absorbida con avidez. Luego, enterró las semillas con cuidado, marcando el lugar con una pequeña piedra blanca. Permaneció arrodillado durante mucho tiempo, inmóvil, sintiendo el pulso débil de la tierra bajo él. No hubo una respuesta espectacular, ni una visión, ni una voz audible. Pero cuando finalmente se levantó, una extraña paz lo embargaba. No sabía qué pasaría, si sus esfuerzos serían suficientes, pero había hecho lo que sentía que debía hacer, lo que sus antepasados le habían enseñado. Mientras caminaba de regreso a su humilde choza, una estrella fugaz cruzó el cielo oscuro. Elías se detuvo a observarla, una pequeña sonrisa dibujándose en su rostro. Quizás, solo quizás, no toda la esperanza estaba perdida. Quizás, incluso en la aridez de almendro seco, un pequeño milagro todavía era posible. Lo que no sabía era que la prueba más dura aún estaba por llegar. Una prueba que no solo desafiaría su fe, sino que también revelaría la verdadera naturaleza de su conexión con la tierra y el antiguo secreto que su familia había guardado durante generaciones. La sequía, temida y ominosa, se convertiría en el crisol donde se forjaría su destino y el de todo el pueblo. Y las risas.
Pronto se convertirían en un silencio atónito. Los días se convirtieron en semanas, y la esperanza que Elías había sentido bajo la estrella fugaz comenzó a menguar con cada amanecer implacablemente azul. San Juan llegó y se fue sin una sola gota de lluvia. La fecha límite, el umbral simbólico que don Ramiro había invocado con tanta grandilocuencia, se cruzó en un silencio polvoriento, cargado de una aprensión que se palpaba en el aire denso y caliente de almendro seco. La sequía ya no era una amenaza lejana, una conversación de taberna. Era una bestia hambrienta que devoraba la tierra con fauces invisibles pero voraces. El arroyo, que en primavera solía cantar alegremente entre las piedras, ahora era un lecho de guijarros secos y agrietados, salpicado de algún que otro charco fangoso, donde los pájaros más desesperados intentaban encontrar alivio. Los pozos del pueblo, uno tras otro, comenzaron a rendir cada vez menos, hasta que el agua que se extraía era un lodo espeso con sabor a tierra vieja. Las mujeres hacían cola durante horas bajo el sol inmisericorde para llenar sus cántaros con raciones cada vez más exiguas del pozo comunal, el único que aún ofrecía un caudal menguante pero constante, vigilado ahora por 2 alguaciles para evitar disputas. Los campos alrededor de Almendro Seco eran un espectáculo desolador. Los orgullosos olivares de don Ramiro, antes de un verde plateado y vibrante, ahora mostraban hojas mustias y grisáceas, las aceitunas pequeñas y arrugadas aferrándose con desesperación a las ramas. Sus viñedos, su mayor orgullo, eran un amasijo de sarmientos resecos y hojas color tabaco que crujían con la más leve brisa caliente. El trigo, que debería estar dorado y presto para la siega, apenas había levantado 2 palmos del suelo antes de sucumbir, sus espigas vacías y quebradizas. El ganado, flaco y sediento, vagaba por los pastos calcinados en busca de alguna brizna de hierba que hubiera escapado milagrosamente al castigo del sol. La ansiedad en Almendro Seco se había transformado en una resignación sombría, salpicada de brotes de ira y desesperación. Las conversaciones eran escasas, las sonrisas habían desaparecido. Los niños, antes ruidosos y juguetones, ahora se movían con la misma languidez que los adultos, sus ojos grandes reflejando la preocupación que veían en sus padres. El aire olía a polvo y a pérdida. Don Ramiro, al principio, había intentado mantener una fachada de control. Había organizado cuadrillas para profundizar los pozos, prometido traer cubas de agua de otros lugares, promesas que se desvanecieron ante la cruda realidad de que la sequía afectaba a toda la comarca, e incluso había financiado una segunda ronda de rogativas, esta vez más solemnes y desesperadas. Pero a medida que sus propias tierras se convertían en un erial y su riqueza mermaba con cada día que pasaba sin lluvia, su humor se agrió considerablemente. Su habitual prepotencia se trocó en una irritabilidad constante. Y luego estaba el huerto de Elías. Como una afrenta personal a la miseria general, el pequeño terreno del viejo agricultor seguía siendo un reducto de verdor insultante. Sus tomates maduraban rojos y jugosos, sus pimientos brillaban con colores vivos, las hojas de sus lechugas eran crujientes y frescas. No era la abundancia de un año normal. Elías también sufría los rigores del clima, pero la diferencia con el resto del paisaje era tan abismal que resultaba casi sobrenatural. Elías trabajaba incansablemente, desde el alba hasta el anochecer. Sus métodos, ya de por sí extraños para los aldeanos, se volvieron aún más peculiares. Lo veían recolectar el rocío de la madrugada con paños extendidos sobre las plantas, trazar surcos en espiral alrededor de ciertos cultivos, y enterrar pequeñas bolsas de tela cuyo contenido nadie conocía en las raíces de los árboles frutales más jóvenes. Seguía murmurando a sus plantas, pero ahora sus cantos al atardecer tenían una cualidad más intensa, casi un lamento suplicante que se mezclaba con el chirrido de las cigarras exhaustas. «Suerte»,
mascullaba don Ramiro cuando alguien mencionaba el huerto de Elías. Es pura suerte de viejo, o alguna trampa. Seguro que tiene un venero oculto que no comparte con nadie. Ordenó a sus jornaleros, ahora prácticamente ociosos, que exploraran los alrededores del terreno de Elías en busca de algún indicio de riego clandestino, pero no encontraron nada. El pozo de Elías, aunque seguía dando agua, era visiblemente modesto, incapaz de mantener tal verdor por sí solo en esas condiciones. «Es brujería», susurraban algunos en voz baja, el miedo ancestral a lo desconocido mezclándose con la envidia. «Siempre fue un tipo raro. Ahora se aprovecha de nuestra desgracia». Las risas que antes acompañaban las menciones a Elías habían desaparecido casi por completo. Ahora, cuando pasaban junto a su huerto, la mayoría de los aldeanos aceleraban el paso, evitando mirar. Algunos, sin embargo, se detenían un instante, sus miradas atraídas por aquel milagro de vida en medio de la muerte. En sus ojos no había burla, sino una mezcla compleja de resentimiento, incredulidad y una chispa diminuta, casi imperceptible, de algo parecido a una pregunta desesperada. ¿Cómo lo hacía? Pepa, la panadera, cuya risa antes era de las más sonoras, ahora pasaba con la mirada baja, su cesta de pan cada día más ligera. Su marido había tenido que reducir la producción a la mitad por la escasez de harina y la falta de clientes con dinero para comprar. Un día, al pasar junto al huerto, vio a Elías ofreciendo un tomate rojo y lustroso a un niño que lloraba de sed en el camino. El niño lo tomó con manos temblorosas y le dio un mordisco, el jugo corriéndole por la barbilla. La madre del pequeño murmuró un «gracias», apenas audible, la vergüenza y la gratitud luchando en su rostro demacrado. Pepa sintió una punzada en el pecho, una emoción que no supo identificar. Elías, por su parte, continuaba su rutina con una serenidad que muchos confundían con indiferencia. Pero no era indiferente. Cada rostro tenso, cada campo yermo, cada animal sediento le causaba un dolor profundo. Compartía lo poco que su huerto le daba de más unas verduras para la viuda María, que vivía sola con sus nietos, unas hierbas medicinales para el pequeño Lucas, que tenía fiebre. No era mucho, pero era todo lo que podía ofrecer. Una tarde, mientras Elías regaba con parsimonia unas matas de albahaca usando el agua que había recogido del rocío, Mateo, el herrero, se detuvo frente a su cerca. Era un hombretón fornido, de pocas palabras, pero sus ojos solían ser amables. Ahora estaban nublados por la preocupación. Su fragua estaba casi siempre apagada. Nadie tenía dinero para encargar herraduras nuevas o reparar herramientas. «Elías», dijo Mateo, su voz ronca. Elías se incorporó. «Mateo, ¿necesitas algo?» El herrero miró el huerto, luego a Elías. Vaciló un momento. «El pozo de mi casa se secó esta mañana. El de mi hermano, ayer». Tragó saliva. «Mi mujer, los niños, apenas tenemos para beber». No era una petición directa, pero la desesperación en su voz era evidente. Elías sintió un nudo en la garganta. Conocía a Mateo desde que eran niños. Siempre había sido un hombre honrado y trabajador. Verlo así, humillado por la necesidad, era doloroso. «Mi pozo aún da un poco», dijo Elías lentamente. «No es mucho, pero puedes llevarte un par de cántaros para los pequeños. Y toma esto». Se agachó y recogió unos pepinos frescos y unas cebollas tiernas. «No es gran cosa, pero algo ayudará». Los ojos de Mateo se humedecieron. «No sé cómo pagarte. Elías, no tengo». «No es necesario pagar nada. Mateo», lo interrumpió Elías con suavidad. «Somos vecinos, en tiempos difíciles. Debemos ayudarnos». Mateo asintió, incapaz de hablar. Tomó las verduras con manos temblorosas
y luego fue con Elías hasta el pozo, donde llenó 2 cántaros con el agua preciosa. Antes de irse, se volvió hacia Elías. Dicen cosas de ti, Elías, que tienes un pacto con algo oscuro, que por eso tus plantas viven y las nuestras mueren. Elías suspiró. La gente habla mucho cuando tiene miedo. Mateo, lo único que tengo es el conocimiento de mis mayores y mucho trabajo, y fe en que la tierra, si la tratas con respeto, te recompensa. Mateo lo miró fijamente, como intentando descifrar un enigma. Luego asintió lentamente y se marchó. La interacción no pasó desapercibida. Desde la ventana de su casa, al otro lado de la plazoleta, don Ramiro lo había visto todo. Su rostro se contrajo en una mueca de desagrado. Que Elías, el loco del pueblo, tuviera algo que ofrecer mientras él, el gran don Ramiro, veía cómo su fortuna se evaporaba. Era una humillación intolerable. Esa misma noche, convocó a algunos de los jornaleros más fieles que le quedaban, hombres desesperados y dispuestos a cualquier cosa por unas monedas o un poco de comida. «Ese Elías esconde algo», les dijo don Ramiro, su voz un siseo venenoso. «Nadie puede tener un huerto así con esta sequía sin hacer trampas. Quiero que lo vigiléis de cerca, muy de cerca, y si veis algo sospechoso, me lo comunicáis inmediatamente». Ofreció vino y unas hogazas de pan duro, un lujo en esos tiempos. Los hombres asintieron, sus ojos brillando con una mezcla de servilismo y la promesa de una recompensa. La sombra de la sequía no solo secaba la tierra, también envenenaba los corazones, alimentando la sospecha y la malevolencia. Elías, ajeno a estas nuevas maquinaciones, continuaba su diálogo silencioso con la tierra. Sentía que sus plantas luchaban, que su resistencia estaba llegando al límite. La energía que él les transmitía, las viejas palabras, los rituales ancestrales, parecían apenas suficientes para mantenerlas con vida. La presión aumentaba, no solo desde el cielo despiadado, sino también desde la tierra misma, que parecía gemir bajo el tormento. Dobby, una noche, mientras meditaba en el centro de su huerto, sintió una vibración diferente en el suelo, un temblor casi imperceptible que no era miedo, sino una especie de llamada. Recordó entonces un pasaje especialmente críptico del diario de su abuela, uno que hablaba de la semilla del corazón de la tierra y de un ritual que solo debía realizarse en momentos de extrema necesidad, cuando el equilibrio entre el hombre y la naturaleza estuviera a punto de romperse por completo. Siempre lo había considerado una metáfora, una leyenda familiar. Pero ahora, con Almendro Seco al borde del abismo y su propio huerto luchando por sobrevivir, se preguntó si no habría algo más. La sombra de la sequía se alargaba, y con ella, la certeza en el corazón de Elías de que se acercaba un punto de inflexión, un momento en que tendría que recurrir a lo más profundo de su herencia, a un conocimiento que iba más allá de la simple agricultura, para intentar salvar no solo sus plantas, sino quizás, de alguna manera, también a su pueblo. La curiosidad de unos pocos y el resentimiento de otros comenzaban a tejer una red invisible alrededor de su pequeño oasis, una red que pronto se tensaría hasta el límite. El sol de julio era una bola de fuego inclemente que colgaba en un cielo blanquecino por el polvo y la calima. La palabra desesperación ya no alcanzaba a describir el estado de Almendro Seco. Era un luto callado, una agonía lenta que se reflejaba en los ojos hundidos de sus habitantes y en el silencio opresivo que había reemplazado las conversaciones y los cantos de antaño. El ganado, reducido a piel y huesos, yacía exánime bajo la escasa sombra de los árboles esqueléticos. Muchos ya no se levantaban. Los más afortunados habían sido sacrificados para aprovechar la poca carne que les quedaba.
una decisión dolorosa para los campesinos que veían en cada animal no solo un bien, sino un compañero de fatigas. El éxodo había comenzado. Primero fueron las familias más jóvenes, las que tenían parientes en ciudades lejanas o la fuerza para buscar una nueva vida en otro lugar. Partían al amanecer, con sus pocas pertenencias en carretas o a lomos de burros exhaustos, dejando atrás casas vacías que pronto se llenaban de polvo y olvido. Los viejos se quedaban, aferrados a la tierra que los había visto nacer, resignados a compartir su destino, por más cruel que éste fuera. El cura, don Anselmo, intentaba ofrecer consuelo con misas cada vez más concurridas, pero también más sombrías. Sus palabras sobre la fe y la divina providencia sonando huecas ante la magnitud de la catástrofe. Don Ramiro, el otrora orgulloso terrateniente, era una sombra de lo que fue. Su corpulencia había mermado. Su rostro antes rubicundo, ahora era pálido y ojeroso. Había perdido la mayor parte de sus cosechas. Sus animales morían y sus jornaleros lo habían abandonado casi todos, buscando sustento en otros lugares o simplemente resignados a la inacción. Su arrogancia se había convertido en una amargura silenciosa, y aunque seguía observando con recelo el huerto de Elías, ya no profería burlas. Su propia ruina era demasiado aplastante. Los hombres que había enviado a espiar a Elías regresaban con informes frustrantes. El viejo seguía con sus extrañas rutinas, pero no había indicios de riego oculto ni de ninguna treta evidente. Solo un trabajo minucioso y una dedicación que rayaba en la obsesión. En medio de este panorama desolador, Elías se movía como un espectro concentrado. El dolor por el sufrimiento de su pueblo era una espina constante en su corazón, pero también sentía una urgencia creciente, una convicción de que debía hacer algo más. La vibración que había sentido en la tierra, aquella llamada, se repetía con más frecuencia, especialmente durante sus meditaciones nocturnas, fragmentos de las enseñanzas de su abuela, casi olvidados. Acudían a su mente en momentos inesperados frases sobre el aliento de la tierra, sobre las venas ocultas de agua viva, sobre el respeto debido a los espíritus guardianes de cada lugar. Fue una noche, mientras el viento caliente levantaba remolinos de polvo que golpeaban su choza. Cuando Elías tomó una decisión, se levantó de su catre y se dirigió a un viejo arcón de madera de nogal que había pertenecido a su abuela. Hacía años que no lo abría. La llave, pequeña y oxidada, estaba guardada en un nicho secreto detrás de una piedra suelta en la chimenea. Con manos temblorosas, la introdujo en la cerradura y la giró. El mecanismo cedió con un chirrido lastimero. Dentro del arcón, envuelto en un paño de lino amarillento, encontró lo que buscaba el diario. No era un simple cuaderno de notas agrícolas, era un libro encuadernado en cuero oscuro, desgastado por el tiempo y el uso, con las páginas de un pergamino grueso y quebradizo. La escritura era antigua, una caligrafía elegante pero a veces difícil de descifrar, hecha con tinta que había perdido su negrura original para volverse de un tono sepia. Estaba escrito en un castellano arcaico, salpicado de extraños símbolos y dibujos de plantas, constelaciones y lo que parecían ser diagramas de flujos de energía en la tierra. Elías lo llevó a la mesa y, a la luz de un candil de aceite que chisporroteaba, comenzó a leer. No era la primera vez que lo hojeaba, pero antes lo había hecho con la curiosidad de un niño que mira un libro de cuentos misteriosos. Ahora lo leía con la desesperada atención de un hombre que busca una respuesta vital. Las primeras páginas narraban la llegada de sus antepasados a aquella tierra, cómo la encontraron yerma y la transformaron con paciencia y sabiduría. Hablaban de un pacto primigenio, un acuerdo tácito entre los primeros pobladores y el espíritu de aquel lugar. No era un pacto con demonios, como algunos en el pueblo podrían susurrar, sino un compromiso de respeto mutuo. Los hombres cuidarían de la tierra, la honrarían,
No tomarían de ella más de lo necesario, y a cambio, la tierra los sustentaría, les ofrecería sus frutos incluso en tiempos de escasez. A medida que avanzaba en la lectura, Elías descubrió detalles de rituales y prácticas que iban mucho más allá de lo que su abuela le había transmitido oralmente, o quizás de lo que él había sido capaz de comprender en su juventud. Había instrucciones precisas sobre cómo encontrar las líneas de dragón, corrientes de energía subterránea, y cómo alinear los cultivos con ellas. Describía el uso de ciertos minerales y cristales para potenciar la vitalidad del suelo, y la preparación de elixires de la tierra, a base de hierbas fermentadas y agua de manantial recogida en noches específicas de luna llena. Y entonces encontró la referencia a la semilla del corazón de la tierra. El diario la describía no como una semilla física, sino como un nódulo de energía vital, un punto focal donde la fuerza de la tierra se concentraba. Decía que en cada comarca existía uno, y que si se lograba despertar y nutrir, podía irradiar su vitalidad a los alrededores, mitigando los efectos de las sequías o las plagas. El ritual para despertarla era complejo y exigente. Requería una preparación física y espiritual del oficiante. El uso de objetos sagrados, transmitidos de generación en generación, algunos de los cuales Elías reconoció como pequeñas herramientas y piedras que su abuela guardaba con celo y que él ahora conservaba sin saber bien su propósito, y, sobre todo, una fe inquebrantable y una intención pura. Elías pasó varias noches en vela, absorto en el estudio del diario. El lenguaje era a veces oscuro, simbólico, pero con su profundo conocimiento intuitivo de la naturaleza, comenzó a desentrañar sus secretos. Se dio cuenta de que muchas de sus prácticas extrañas, esas que le había enseñado su abuela y que él había continuado por instinto y tradición, eran versiones simplificadas o fragmentos de estos rituales más antiguos y poderosos, con una nueva determinación brillando en sus ojos cansados. Elías comenzó a prepararse. Siguió las instrucciones del diario para purificarse, ayunando durante 3 días, bebiendo solo agua de su pozo y pequeñas infusiones de hierbas específicas. Pasaba horas meditando en el círculo vacío de su huerto, buscando la conexión más profunda posible con la tierra bajo sus pies, intentando sentir el latido de ese corazón dormido del que hablaba el diario. Sus vecinos, los pocos que aún se aventuraban a pasar cerca de su propiedad, lo veían más delgado, más ensimismado que nunca. Algunos notaron que había comenzado a trazar patrones extraños en el suelo de su huerto con harina de maíz, círculos concéntricos y espirales que se entrecruzaban. Otros lo vieron al amanecer, de pie, con los brazos extendidos hacia el sol naciente, cantando en una lengua que nadie reconocía, una salmodia gutural y resonante que parecía provenir de las profundidades del tiempo. Mare. El miedo y la desconfianza hacia él crecieron en proporción directa a la desesperación del pueblo. Si antes era el loco que habla con las plantas, ahora algunos empezaban a verlo como algo más inquietante. Alguien que traficaba con fuerzas desconocidas, mientras el resto sufría el castigo divino o el abandono de la naturaleza. Solo Mateo, el herrero, que seguía recibiendo en secreto un poco de agua y alguna verdura de Elías, lo defendía tímidamente cuando oía los peores rumores. Un día, mientras Elías recolectaba ciertas piedras lisas y oscuras en el lecho seco del arroyo, tal como indicaba el diario para uno de los pasos del ritual, se encontró con don Ramiro. El terrateniente estaba sentado en una roca, contemplando la desolación de lo que antes eran sus fértiles campos. Su caballo, tan flaco como los demás, pastaba apáticamente unas hierbas secas. «¿Qué haces aquí, Elías?», preguntó don Ramiro, su voz desprovista de su antigua sorna, solo cansancio y una curiosidad opaca.
¿Buscando más ingredientes para tus hechizos? Elías lo miró con calma. Busco la manera de ayudar, don Ramiro, como siempre he hecho. Ayudar. Don Ramiro soltó una risa amarga. Nadie puede ayudar a esta tierra ahora. Está muerta, y nosotros con ella. La tierra nunca muere del todo, don Ramiro, replicó Elías, sopesando una de las piedras en su mano. Solo duerme a veces, o se enfada cuando no la tratamos bien, pero siempre guarda una chispa de vida en su interior, esperando el momento de despertar. Don Ramiro lo observó con una expresión indescifrable. Tal vez la desesperación lo había vuelto más receptivo, o quizás simplemente estaba demasiado agotado para discutir. ¿Y tú crees que puedes despertarla? Tú, con tus piedras y tus cánticos. No lo sé, admitió Elías con humildad, pero tengo el deber de intentarlo. Es lo que me enseñaron mis mayores. Se despidió con un gesto y continuó su camino, dejando a don Ramiro sumido en sus pensamientos sombríos. La noche señalada en el diario para el ritual principal se acercaba. Era una noche de luna nueva, cuando la oscuridad es más profunda y las energías de la tierra, según el texto ancestral, se hallan más receptivas. Elías había reunido todos los elementos, las piedras del arroyo, agua de rocío recogida durante 7 madrugadas, un puñado de tierra de los 4 puntos cardinales de su huerto, y la más importante, una pequeña geoda de cristal que su abuela llamaba la lágrima de estrella, que según la leyenda familiar había caído del cielo hacía incontables generaciones. Su corazón latía con una mezcla de temor y esperanza. Sabía que lo que iban a intentar era osado, quizás incluso peligroso si las energías se descontrolaban. Pero la imagen de los niños sedientos, de los campos yermos, de la tristeza infinita en los ojos de sus vecinos, lo impulsaba hacia adelante. Los ecos de la sabiduría ancestral resonaban en su alma, guiando cada uno de sus movimientos. Elías no estaba solo. Sentía la presencia de sus antepasados con él, susurrándole aliento, fortaleciendo su propósito. Almendro Seco se hundía en la oscuridad, pero en el pequeño huerto de un viejo campesino, una luz ancestral estaba a punto de ser reavivada. La noche de luna nueva descendió sobre Almendro Seco como un manto de terciopelo negro, denso y sin estrellas. El aire era pesado, inmóvil, cargado con el polvo de semanas de sequía y el silencio de una comunidad al borde del colapso. En su choza, Elías completó sus preparativos finales. Había ayunado, meditado, y su espíritu se sentía extrañamente ligero, a pesar de la solemnidad de la tarea que le aguardaba. Sobre una tela de lino blanco extendida en el suelo de tierra apisonada, había dispuesto los objetos sagrados, las 7 piedras oscuras del arroyo, el cuenco de arcilla con agua de rocío, los puñados de tierra de los 4 puntos cardinales de su huerto, y en el centro, la lágrima de estrella, la geoda de cristal que palpitaba con una luz tenue y azulada bajo la escasa llama del candil. Con el diario de sus antepasados abierto en la página correspondiente, Elías comenzó el ritual. Sus movimientos eran lentos, precisos, cada gesto cargado de intención. Murmuraba las antiguas palabras, frases en un dialecto casi olvidado que resonaban en la quietud de la noche, con una extraña autoridad. No eran conjuros ni invocaciones a entidades oscuras, sino una llamada respetuosa a las fuerzas vitales de la tierra. Una petición de armonía y renovación. Dispuso las piedras formando un círculo alrededor de la geoda. Vertió el agua de rocío sobre ellas y esparció la tierra en un patrón específico que el diario describía como el sello de la vida duradera. Durante horas permaneció así, en el centro de su pequeño universo, concentrando toda su energía, todo su ser, en aquel acto de fe. Afuera, el pueblo dormía un sueño intranquilo.
ajeno al drama silencioso que se desarrollaba en el humilde huerto de Elías. Cuando los primeros albores tiñeron el horizonte de un gris pálido, Elías se sintió completamente exhausto, pero con una profunda sensación de paz. Había hecho todo lo que estaba en su mano. Ahora solo quedaba esperar. Los días que siguieron fueron, al principio, imperceptiblemente diferentes. El sol seguía abrasando, el polvo seguía volando, y la desesperación seguía siendo la nota dominante en Almendro Seco. Pero en el huerto de Elías, algo estaba cambiando. Las plantas, que habían comenzado a mostrar signos de estrés a pesar de sus cuidados, parecieron enderezarse. Sus hojas adquirieron un verde más intenso, más vibrante. Los pocos capullos que quedaban se abrieron con una energía renovada, y nuevos brotes comenzaron a surgir de la tierra con una tenacidad asombrosa. A medida que pasaba la semana, la transformación se hizo innegable, milagrosa. Mientras los campos circundantes eran un páramo desolador de tierra agrietada y vegetación muerta, el huerto de Elías florecía con una vitalidad casi insultante. Los tomates engordaban en las ramas, rojos y brillantes. Los calabacines se alargaban, lisos y turgentes. Los pimientos resplandecían en tonos verdes, amarillos y rojos. Incluso las flores silvestres que Elías permitía crecer en los bordes de su terreno exhibían colores más vivos que nunca. El aire dentro de su pequeño oasis parecía más fresco, más húmedo, como si una burbuja invisible lo protegiera del infierno exterior. El contraste era tan brutal que los pocos aldeanos que aún tenían fuerzas para moverse se detenían a una distancia prudencial, observando con una mezcla de asombro, miedo y una incipiente, desesperada esperanza. ¿Qué clase de brujería era aquella? ¿O era acaso una señal divina? Un milagro reservado solo para aquel hombre extraño que hablaba con las plantas. Don Ramiro, desde la ventana de su casona cada vez más vacía y silenciosa, contemplaba el fenómeno con el ceño fruncido. Su escepticismo natural luchaba contra la evidencia abrumadora de sus ojos. Sus propios campos, antaño los más productivos de la comarca, eran ahora un cementerio de plantas muertas. Había invertido una fortuna en ellos, había contratado a los mejores capataces, había utilizado los abonos más modernos, y todo había sido en vano. Y ahora, Elías, con sus métodos arcaicos y sus murmullos, cosechaba vida en medio de la muerte. La humillación era profunda, pero por primera vez en mucho tiempo, una emoción diferente comenzó a filtrarse en su amargura la duda. ¿Y si Elías sabía algo que él, con toda su riqueza y su supuesta inteligencia, había ignorado? La noticia del huerto milagroso de Elías se extendió como la pólvora entre los desesperados habitantes de Almendro Seco. Al principio, muchos se negaban a creerlo, atribuyéndolo a exageraciones o a alguna ilusión óptica provocada por el hambre y el calor. Pero a medida que más y más personas lo veían con sus propios ojos, la incredulidad dio paso a una conmoción silenciosa. Fue Pepa, la panadera, quien dio el primer paso. Su hijo menor llevaba días con fiebre alta, debilitado por la mala alimentación y la falta de agua limpia. Los remedios del viejo boticario, que también estaba al límite de sus recursos, no habían surtido efecto. Desesperada, recordó la imagen de Elías ofreciendo un tomate al niño sediento semanas atrás. La ternura en aquel gesto, tan diferente de la imagen de brujo que algunos querían pintar, se le había quedado grabada. Con el corazón encogido por la angustia, se acercó una mañana al huerto de Elías. El hombre estaba allí, como siempre, cuidando sus plantas. Su rostro, aunque cansado, tenía una serenidad que contrastaba dolorosamente con la agitación de Pepa. «Elías», dijo con voz temblorosa, sin atreverse a cruzar la pequeña cerca de cañas. Elías se volvió, sus ojos reflejando sorpresa al verla allí. «Pepa, ¿qué te trae por aquí?».
Es mi hijo, Elías, balbuceó, las lágrimas asomando a sus ojos. Está muy enfermo. Fiebre. No quiere comer. El boticario dice que ya no sabe qué hacer. La voz se le quebró. Elías la miró con compasión. Dejó sus herramientas y se acercó a la cerca. Entra, Pepa. Cuéntame. Mientras Pepa, entre sollozos, le describía los síntomas del niño. Elías escuchaba atentamente. Luego, sin decir palabra, se internó en su huerto y regresó con un manojo de hierbas frescas de hojas plateadas y un aroma penetrante, y un par de pequeños frutos anaranjados que Pepa no reconoció. «Prepara una infusión con estas hierbas», le dijo con suavidad. «Dale de beber 3 veces al día. Y estos frutos, machácalos y mézclalos con un poco de agua hasta hacer una pasta. Dásela a probar. Son suaves y tienen mucha agua y alimento». Pepa lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y temor. «¿Qué son? No le harán daño». «Son amigas de la tierra, Pepa», respondió Elías con una leve sonrisa. «Han ayudado a mi familia durante generaciones. Confía en ellas y confía en tu hijo. Es fuerte». Agradecida y confundida, Pepa tomó las hierbas y los frutos y corrió a su casa. La noticia del gesto de Elías y, sobre todo, la milagrosa recuperación del hijo de Pepa, unos días después. La fiebre cedió. El niño comenzó a comer y a recuperar el color. Causó un profundo impacto en el pueblo. Ya no eran solo rumores sobre un huerto verde. Era una prueba tangible de que Elías poseía un conocimiento o un poder que iba más allá de lo ordinario. Poco a poco, otros aldeanos comenzaron a acercarse, al principio con timidez, con la vergüenza de quienes antes se habían burlado, y ahora venían a pedir. Un anciano con una tos persistente, una joven madre cuya leche se había secado, un campesino que había visto morir a todas sus gallinas, salvo una. A todos los que se acercaban con humildad. Elías los escuchaba y les ofrecía lo que su huerto y su sabiduría podían dar: unas hierbas, un consejo sobre cómo conservar la poca agua que les quedaba, unas verduras frescas para calmar el hambre. No pedía nada a cambio, pero a veces encontraba a la puerta de su choza un trozo de tela remendada, unas herramientas viejas pero aún útiles, o simplemente una mirada de gratitud silenciosa. Elías se enfrentaba a un dilema interno. Una parte de él, la más humana y herida, recordaba años de burlas, el desprecio de don Ramiro, la soledad de ser el loco del pueblo. Habría sido fácil encerrarse en su oasis, disfrutar de su milagro en solitario, dejando que los demás cosecharan lo que habían sembrado. Pero otra parte, la más profunda, la que estaba conectada con la tierra y con el legado de compasión de sus antepasados, le impedía hacerlo. Veía el sufrimiento en los ojos de sus vecinos, la desesperación de los niños, y su corazón se ablandaba. ¿De qué servía su don, su secreto, si no era para compartirlo, para aliviar el dolor? Sin embargo, no era fácil. Algunos seguían mirándolo con recelo, susurrando que su generosidad era una trampa, una forma de ganar poder sobre ellos. Los hombres de don Ramiro, aunque ahora sin órdenes directas de su amo caído en desgracia, seguían observándolo desde la distancia, sus rostros indescifrables. Una tarde, fue el propio don Ramiro quien se acercó, no a la cerca del huerto, sino que lo interceptó en el camino polvoriento, cuando Elías regresaba del lecho seco del arroyo, donde había ido a buscar unas arcillas especiales que, según el diario, ayudaban a retener la humedad en la tierra. El terrateniente estaba visiblemente desmejorado. Su ropa, antes impecable, ahora estaba raída y cubierta de polvo. Sus ojos, inyectados en sangre, reflejaban una mezcla de desesperación y un orgullo malherido. «Elías»,
dijo, su voz ronca, casi un susurro. Elías se detuvo, expectante. Era la primera vez que don Ramiro le dirigía la palabra desde que la sequía había mostrado su peor cara. He visto tu huerto, continuó don Ramiro, con dificultad, y he oído lo que haces por la gente. Hizo una pausa, tragando saliva. Mis tierras, todo está perdido. Mis animales mueren. La gente que dependía de mí. Ya no puedo ayudarlos. Elías lo escuchaba en silencio. Dicen que tienes un secreto, prosiguió don Ramiro. La palabra secreto apenas audible. ¿Es verdad? ¿Hay algo que puedas hacer? ¿Por el resto de nosotros? La pregunta flotó en el aire pesado, cargada con el peso de la ruina de un hombre y la última esperanza de un pueblo. Era la rendición de un hombre orgulloso, la admisión tácita de que todo lo que él representaba, el poder, la riqueza, la modernidad superficial, había fracasado. Y ahora venía a pedir ayuda al hombre al que siempre había despreciado. Elías lo miró fijamente. Vio al hombre arrogante que lo había humillado tantas veces, pero también vio a un ser humano roto, desesperado. La respuesta que diera en ese momento podría cambiar el destino de Almendro Seco. Su oasis, antes motivo de burla, ahora era un faro de esperanza desesperante. Y él, Elías, el guardián de ese oasis, tenía en sus manos una responsabilidad que nunca había buscado, pero que ahora no podía eludir. Elías contempló a don Ramiro, el hombre que había sido su némesis durante tanto tiempo, ahora reducido a una figura encorvada por el peso de la desesperación y la necesidad. La pregunta del terrateniente flotaba entre ellos, preñada de la última esperanza de un pueblo al borde del abismo. ¿Hay algo que puedas hacer por el resto de nosotros? El campesino suspiró, un sonido que pareció arrastrar consigo el cansancio de años de soledad y el peso de la decisión que debía tomar. El conocimiento de mis antepasados es un tesoro, don Ramiro, dijo Elías con voz pausada. Pero no es un truco de magia que se pueda usar a la ligera. Requiere respeto, paciencia y, sobre todo, fe en la tierra. Miró más allá del terrateniente, hacia los campos yermos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La tierra está herida, muy herida, y nosotros, con nuestra ceguera y nuestra soberbia, hemos contribuido a ello. Don Ramiro bajó la cabeza, un gesto de asentimiento casi imperceptible. La arrogancia había sido despojada de él capa por la implacable sequía. Se acerca el tiempo de la cosecha, continuó Elías, o lo que queda de él, lo que mi pequeño huerto pueda ofrecer, lo ofrecerá. Después, hablaremos, pero será necesario que todo el pueblo escuche y que esté dispuesto a aprender. Con estas enigmáticas palabras, Elías se despidió y siguió su camino, dejando a don Ramiro sumido en una mezcla de confusión y una renovada, aunque frágil, esperanza. Las semanas siguientes fueron un extraño interludio en la tragedia de Almendro Seco. Mientras la miseria general persistía, el huerto de Elías se preparaba para una cosecha que desafiaba toda lógica. Las plantas, nutridas por el ritual ancestral y los cuidados infatigables de Elías, se cargaron de frutos de un tamaño y una calidad que raramente se veían incluso en los años más prósperos. Las tomateras se doblaban bajo el peso de sus racimos escarlatas. Las calabazas, de un naranja intenso, reposaban sobre la tierra como joyas olvidadas. Los pimientos y berenjenas colgaban en abundancia, sus pieles lustrosas, brillando bajo el sol. Cuando llegó el día de la recolección principal, Elías no trabajó solo. Mateo, el herrero, se presentó al amanecer, junto con su hijo mayor, ofreciendo su ayuda. Poco después, apareció Pepa, la panadera, con sus 2 hijas, y luego
Uno tras otro, otros aldeanos se fueron sumando, aquellos a los que Elías había ayudado, aquellos cuyos corazones habían sido tocados por su generosidad o por el simple asombro ante el milagro que presenciaban. Trabajaban en silencio, con una especie de reverencia, sus manos recogiendo con cuidado los frutos de aquel oasis inesperado. La cosecha fue asombrosa. Cestas y más cestas se llenaron de verduras y frutas frescas, un festín de colores y aromas en medio de la desolación grisácea. Era mucho más de lo que Elías necesitaba para sí mismo, suficiente para aliviar el hambre de muchas familias durante un tiempo. La imagen de aquella abundancia, contrastando con la esterilidad absoluta de los campos circundantes, fue la prueba definitiva, el milagro irrefutable que silenció hasta al más escéptico. Ya no había susurros de brujería o engaño, solo un asombro mudo y una creciente sensación de gratitud. Esa tarde, tal como Elías había sugerido, se convocó una reunión en la plaza del pueblo. La noticia se había corrido como la pólvora, y casi todos los habitantes que quedaban en Almendro Seco acudieron. Se sentaron en el suelo polvoriento, en los escalones de la iglesia, o permanecieron de pie, formando un círculo expectante alrededor de una pequeña tarima improvisada con cajas de madera. El ambiente era tenso, cargado de una mezcla de emociones, la desesperación acumulada, la vergüenza por las burlas pasadas y una chispa de esperanza que luchaba por encenderse. Don Ramiro estaba allí, sentado en un rincón discreto, lejos del lugar de preeminencia que solía ocupar. Su rostro era una máscara de humildad forzada. Elías subió a la tarima. No llevaba ropas especiales, solo su habitual atuendo de campesino, limpio y remendado. En sus manos sostenía una planta de tomate cargada de frutos rojos y brillantes, arrancada con cuidado de su huerto esa misma mañana, con sus raíces aún cubiertas de la tierra oscura y fértil. La planta era un símbolo viviente de lo imposible hecho posible. Se hizo un silencio absoluto cuando Elías comenzó a hablar. Su voz, normalmente suave y reservada, resonó con una claridad y una fuerza inesperadas en la quietud de la tarde. Vecinos de Almendro Seco, comenzó, su mirada recorriendo los rostros congregados. Durante muchos años me habéis visto hablar con mis plantas, cuidar mi tierra con métodos que os parecían extraños, quizás incluso ridículos. Hubo un murmullo incómodo entre la multitud. Algunas cabezas se bajaron avergonzadas. «No os culpo», continuó Elías, y en su voz no había rastro de rencor, solo una profunda melancolía. En un mundo que corre deprisa, que busca soluciones fáciles y resultados inmediatos, la paciencia y la sabiduría de los antiguos a menudo se desprecian como antiguallas inútiles. Sostuvo la planta de tomate en alto. «Esto que veis aquí», dijo, «no es fruto de la magia negra, ni de ningún pacto oscuro, como algunos quizás hayáis temido. Es el resultado de un conocimiento ancestral, transmitido en mi familia de generación en generación, un conocimiento basado en el respeto profundo por la tierra, en la comprensión de sus ciclos, de sus necesidades, de su lenguaje secreto. Los ojos de todos estaban fijos en él, en la planta, en la promesa de vida que representaba. Mis antepasados», prosiguió Elías, «aprendieron que la tierra no es un siervo al que explotar, sino un ser vivo, un compañero con el que debemos colaborar. Descubrieron que hay energías sutiles que la recorren, que ciertos minerales y plantas tienen propiedades especiales, que el agua de rocío y la luz de la luna pueden ser tan nutritivas como el mejor de los abonos si se saben utilizar. Aprendieron a escuchar el susurro del viento, el canto de los pájaros, el crujir de las hojas, porque en ellos la naturaleza nos revela sus secretos». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran. «El secreto de mi familia, el que me ha permitido cosechar vida en medio de esta terrible sequía. No es una fórmula mágica,
sino un pacto de amor y respeto con nuestra madre tierra. Un pacto que implica darle tanto como recibimos de ella, cuidarla, nutrirla, honrarla en cada gesto. Describió entonces, con palabras sencillas pero elocuentes, algunos de los principios fundamentales de aquella sabiduría, la importancia de la rotación de cultivos, el uso de abonos naturales, la recolección del agua de lluvia y rocío, la observación de los ciclos lunares para la siembra y la cosecha, y el uso de ciertas plantas compañeras para proteger los cultivos de plagas y enfermedades. Habló también de la semilla del corazón de la tierra, no como un objeto físico, sino como la chispa vital que reside en cada comarca, y de cómo el ritual que había realizado, basado en el diario de su abuela, estaba destinado a reavivar esa chispa, a recordarle a la tierra su capacidad de dar vida. Este conocimiento, dijo Elías, su voz cargada de emoción, casi se pierde, no solo por el olvido, sino también por el miedo al ridículo. Miró directamente a la multitud. Hubo momentos, muchos momentos, en que vuestras risas, vuestra incomprensión, me hicieron dudar. Pensé en abandonar estas prácticas, en convertirme en un agricultor normal para evitar ser el hazmerreír del pueblo. Un profundo silencio cayó sobre la plaza. Las palabras de Elías, pronunciadas sin acritud pero con una honestidad brutal, eran un espejo en el que cada aldeano veía reflejada su propia conducta. La vergüenza era palpable. Si lo hubiera hecho, continuó, mi huerto hoy estaría tan seco y yermo como el resto de nuestros campos, y yo no tendría nada que ofreceros, salvo mi propia desesperación. Don Ramiro se levantó lentamente. Todos los ojos se volvieron hacia él. Caminó con pasos inseguros hasta el borde de la tarima y se arrodilló frente a Elías. «Elías», dijo, su voz quebrada por la emoción, «en nombre propio, y creo que en nombre de todo Almendro Seco, te pido perdón. Hemos sido ciegos, arrogantes e injustos contigo. Nos burlamos de lo que no entendíamos. Despreciamos la sabiduría que tú humildemente preservabas». Levantó la vista hacia Elías, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Si hay alguna forma de enmendar nuestro error, de aprender de ti, te ruego que nos enseñes. Estamos dispuestos a escuchar, a trabajar, a hacer lo que sea necesario para que Almendro Seco vuelva a vivir». El gesto de don Ramiro, el hombre más orgulloso del pueblo, arrodillándose ante el humilde campesino, fue un punto de inflexión. Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud. Otros aldeanos se adelantaron, expresando su arrepentimiento y su deseo de aprender. Elías ayudó a don Ramiro a levantarse. Una leve sonrisa, la primera en mucho tiempo que no estaba teñida de tristeza, iluminó su rostro. «Levantaos, amigos», dijo. «El pasado ya no importa. Lo que importa es el futuro que podemos construir juntos». Miró la planta en sus manos, luego a la multitud esperanzada. «La tierra es generosa, pero exige nuestro compromiso. Si estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de verla, de tratarla, si estamos dispuestos a recuperar esa conexión perdida, entonces, sí, hay esperanza. Almendro Seco puede florecer de nuevo». La cosecha milagrosa había abierto los ojos del pueblo, pero la revelación del antiguo secreto familiar de Elías había comenzado a sanar sus corazones. La tarea que tenían por delante era inmensa, pero por primera vez en muchos meses, un rayo de auténtica esperanza, basado no en la ilusión, sino en la promesa de un trabajo conjunto y un conocimiento redescubierto, iluminaba el futuro de Almendro Seco. La sequía les había arrebatado casi todo, pero también les había ofrecido la oportunidad de una profunda transformación. La reunión en la plaza marcó un antes y un después en la historia de Almendro Seco. Las palabras de Elías y el gesto de humildad de don Ramiro habían actuado como un bálsamo sobre las heridas abiertas de la comunidad.
La vergüenza por las burlas pasadas seguía presente, pero ahora estaba matizada por una determinación sincera de enmendar los errores y aprender un nuevo camino. La atmósfera en el pueblo, antes cargada de desesperación y recelo, comenzó a aligerarse, impregnada por una frágil pero persistente sensación de esperanza y propósito compartido. Al día siguiente, el sol volvió a levantarse sobre un paisaje desolado, pero en los corazones de los habitantes de Almendro Seco algo había cambiado. Ya no se sentían víctimas pasivas de un destino cruel, sino agentes de una posible transformación. La comida de la cosecha milagrosa de Elías, distribuida equitativamente entre todas las familias, había aliviado el hambre más acuciante y devuelto algo de fuerza a los cuerpos debilitados. Pero más importante aún era el alimento espiritual que habían recibido la promesa de un futuro diferente si estaban dispuestos a trabajar por él. Elías, fiel a su palabra, comenzó la ardua tarea de compartir su conocimiento. No lo hizo con la grandilocuencia de un maestro que imparte lecciones magistrales, sino con la paciencia y la humildad de un campesino que habla con otros campesinos. Comprendió que no podía simplemente volcar sobre ellos la totalidad del diario ancestral. Muchos de sus aspectos más profundos, casi místicos, requerían una sensibilidad y una preparación que la mayoría aún no poseía. En su lugar, decidió centrarse en los principios prácticos, en aquellas técnicas que podían aplicarse de inmediato para intentar devolverle la vida a la tierra sedienta. Las primeras clases tuvieron lugar en el propio huerto de Elías, que se convirtió en una especie de aula al aire libre. Los aldeanos acudían en grupos, observando con atención cómo Elías preparaba la tierra, cómo seleccionaba las semillas, cómo interpretaba los signos sutiles de las plantas. Les enseñó a hacer compost con los pocos desechos orgánicos que podían encontrar, explicándoles que la tierra, como cualquier ser vivo, necesitaba alimento para ser fértil. Les mostró cómo cavar pequeños alcorques o cuencos alrededor de cada planta para capturar la escasa humedad y el rocío de la mañana. Una técnica que él mismo había utilizado durante años y que ahora cobraba un nuevo significado para sus oyentes. Don Ramiro era uno de los alumnos más aplicados, aunque también el más torpe al principio. Sus manos, acostumbradas a firmar documentos y a sostener las riendas de su caballo, se mostraban sorprendentemente ineptas para las tareas del campo. Pero la determinación en su rostro era inquebrantable. Se despojó de su orgullo como si fuera una vieja capa raída y trabajó codo a codo con los demás, cavando, acarreando agua, la poca que aún manaba de los pozos más profundos y que ahora se compartía con un cuidado exquisito, y escuchando con atención las enseñanzas de Elías. Su transformación era quizás la más visible y la que más impacto causaba en los demás. Ver al hombre más poderoso del pueblo humillarse ante la sabiduría de la tierra y del campesino al que había despreciado era una lección poderosa para todos. Elías les habló de la importancia de la diversidad de cultivos, de cómo ciertas plantas se ayudaban mutuamente, creando un ecosistema más resiliente. Les explicó que el monocultivo extensivo, practicado durante años en los grandes latifundios de Don Ramiro, agotaba la tierra y la hacía más vulnerable a las plagas y sequías. La tierra ama la variedad, como nosotros, les decía. Un campo con muchas plantas diferentes es como una comunidad fuerte, donde cada uno apoya al otro. Comenzaron por las parcelas más pequeñas, las más cercanas a las casas, aquellas que aún conservaban un atisbo de humedad subterránea. Trabajaban en grupos, compartiendo las pocas herramientas que quedaban, ayudándose mutuamente. Las mujeres, que tradicionalmente se ocupaban de los huertos familiares, demostraron tener una habilidad innata para comprender y aplicar las enseñanzas de Elías. Pepa, la panadera, se convirtió en una de sus más entusiastas colaboradoras, organizando a las otras mujeres y experimentando con las hierbas aromáticas y medicinales
que Elías le había enseñado a cultivar. No fue fácil. La tierra estaba exhausta, endurecida por meses de sequía implacable. Las primeras semillas que plantaron tardaron en brotar, y muchas no lo hicieron. Hubo momentos de desánimo, cuando el sol parecía burlarse de sus esfuerzos y el polvo volvía a cubrir los surcos recién abiertos. Algunos, los más impacientes o los más escépticos, murmuraban que aquello era una pérdida de tiempo, que Elías los estaba engañando con falsas esperanzas. Pero Elías, con su calma inagotable, los animaba a perseverar. La tierra tiene memoria, les decía. Recuerda el maltrato, pero también agradece el cuidado. Sed pacientes con ella, como lo seríais con un enfermo que se recupera lentamente. Les recordaba que él mismo había tardado años en comprender plenamente los secretos de su huerto, y que la transformación no ocurriría de la noche a la mañana. Mateo, el herrero, utilizó su ingenio para reparar viejas herramientas y fabricar otras nuevas con los pocos materiales disponibles. Su fragua, antes silenciosa, volvió a encenderse, no para herrar caballos de ricos terratenientes, sino para forjar azadas y picos que ayudarían a la comunidad a labrar su futuro. Su trabajo se convirtió en un símbolo de la nueva colaboración que impregnaba Almendro Seco. Un día, mientras cavaban en una de las parcelas comunales, encontraron una veta de arcilla húmeda a bastante profundidad. Fue un momento de gran regocijo. Elías les enseñó cómo utilizar esa arcilla para impermeabilizar pequeñas balsas donde almacenar el agua de lluvia, si es que ésta llegaba alguna vez, o para mezclarla con la tierra de los bancales y ayudar a retener la humedad. Pequeños descubrimientos como este, fruto del trabajo conjunto y la observación atenta, iban alimentando la esperanza. Elías también les enseñó a leer el cielo y el comportamiento de los animales, signos que sus antepasados habían utilizado durante siglos para predecir los cambios de tiempo. Les explicó que la llegada de ciertos pájaros, la forma de las nubes al atardecer, o el comportamiento de las hormigas podían anunciar la ansiada lluvia mucho antes que cualquier almanaque. Para muchos, era como aprender un lenguaje nuevo, un lenguaje que los conectaba de una forma más íntima con el mundo que los rodeaba. Poco a poco, con un esfuerzo titánico y una fe renovada, comenzaron a verse los primeros resultados. Diminutos brotes verdes empezaron a surgir en las parcelas trabajadas con los métodos de Elías. Eran apenas unas briznas de vida en medio de la desolación. Pero para los habitantes de Almendro Seco representaban un triunfo, una prueba de que su esfuerzo no era en vano. Cada nuevo brote era celebrado con una alegría contenida, casi reverencial. Las semillas del cambio no solo germinaban en la tierra, sino también en los corazones. Las viejas rencillas entre familias se fueron olvidando ante la urgencia de la tarea común. La jerarquía social, antes tan marcada, se difuminó. Don Ramiro ya no era el patrón al que temer o adular, sino un compañero más de trabajo, sudando y ensuciándose las manos como todos los demás. Elías, el antiguo paria, se había convertido en el guía respetado, en el faro de sabiduría al que todos acudían en busca de consejo. Sin embargo, Elías mantenía una prudente distancia con respecto a los aspectos más sagrados de su conocimiento. Compartía las técnicas, los métodos prácticos, pero los rituales más profundos, aquellos que implicaban una conexión casi espiritual con la tierra, los guardaba para sí. Intuía que la comunidad aún no estaba preparada para comprenderlos, y temía que pudieran ser malinterpretados o trivializados. Su objetivo era enseñarles a pescar, no simplemente darles el pescado, despertar en ellos su propia capacidad de escuchar y entender a la tierra, para que no dependieran eternamente de él. Una tarde, mientras descansaban a la sombra de una encina solitaria, después de una larga jornada de trabajo, Pepa se acercó a Elías,
Elías, dijo, lo que estamos haciendo es maravilloso. Ver estos pequeños brotes verdes es como ver nacer una nueva esperanza. Pero, ¿crees que será suficiente? ¿La sequía aún no ha terminado? ¿Volverá a llover alguna vez? Elías miró el cielo, inmensamente azul, sin una sola nube. No lo sé, Pepa, respondió con sinceridad. No puedo hacer llover. Lo que estamos haciendo es preparar la tierra para recibir la lluvia cuando llegue, y para resistir mejor si tarda. Estamos aprendiendo a vivir en armonía con ella, no a luchar contra ella. Hizo una pausa y luego añadió, con una leve sonrisa, pero tengo fe, la tierra es resiliente, y cuando ve que sus hijos trabajan con tanto amor y dedicación para sanarla, suele responder con generosidad. Sus palabras, aunque no ofrecían certezas absolutas, infundieron un nuevo ánimo en los presentes. Habían plantado las semillas del cambio, tanto literal como metafóricamente. Habían comenzado un camino de redención, no solo para la tierra, sino también para ellos mismos. El proceso era arduo, los resultados inciertos, pero por primera vez en mucho tiempo, los habitantes de Almendro Seco sentían que tenían el control de su propio destino, unidos por un propósito común y guiados por la sabiduría ancestral que Elías había rescatado del olvido. La verdadera cosecha aún estaba por llegar, pero las primeras semillas de un futuro más esperanzador ya habían echado raíces. Pasaron los años, no uno ni dos, sino una década entera, se deslizó sobre Almendro Seco, marcando el tiempo con el lento pero inexorable ritmo de las estaciones. La gran sequía quedó grabada en la memoria colectiva del pueblo, no como una herida abierta y sangrante, sino como una cicatriz profunda que recordaba a todos la fragilidad de la vida y la importancia de las lecciones aprendidas en la adversidad. La lluvia, eventualmente, había regresado, no de forma milagrosa e instantánea, sino gradualmente, primero con chubascos tímidos, luego con tormentas más generosas que empaparon la tierra sedienta. Pero los habitantes de Almendro Seco ya no esperaban pasivamente los dones del cielo. Guiados por la sabiduría de Elías y el esfuerzo colectivo, habían transformado su relación con la tierra. El paisaje alrededor del pueblo era ahora muy diferente. Donde antes se extendían campos monótonos y vulnerables, ahora se veía un mosaico de pequeñas parcelas diversificadas, hileras de olivos y almendros, más resistentes a la sequía. Se intercalaban con huertos donde crecían legumbres, hortalizas y cereales adaptados al clima local, pequeñas balsas y aljibes, construidos con el ingenio y el esfuerzo de todos. Salpicaban el terreno, recogiendo cada gota de agua preciosa. Los bordes de los caminos y los linderos de las fincas estaban adornados con setos de plantas aromáticas y arbustos nativos que atraían a insectos polinizadores y ayudaban a retener la humedad del suelo. La tierra, aunque seguía siendo árida en su naturaleza, ya no parecía muerta ni hostil. Respondía al cuidado y al respeto con una generosidad sorprendente. Las cosechas no eran siempre abundantes, pues el clima seguía siendo caprichoso, pero eran suficientes y, sobre todo, eran fruto del trabajo consciente y la colaboración. Habían aprendido a valorar la calidad por encima de la cantidad, la resiliencia por encima de la producción masiva. El cambio más profundo, sin embargo, se había operado en el corazón de la comunidad. La experiencia de la sequía y el posterior renacimiento los había unido de una forma que nunca antes habían conocido. Las viejas rencillas se habían disipado, reemplazadas por un espíritu de ayuda mutua y solidaridad. Las decisiones importantes que afectaban al pueblo ya no se tomaban unilateralmente por los más poderosos, sino en asambleas donde todas las voces eran escuchadas. Habían redescubierto el valor de la comunidad, la fuerza que reside en la unión. Elías,
ahora un anciano venerable con el cabello completamente blanco y la piel aún más curtida por el sol y el tiempo, se había convertido en el alma de Almendro Seco. Ya nadie se burlaba de él ni lo miraba con recelo. Era don Elías para todos, una figura respetada y querida, a quien acudían en busca de consejo no solo sobre asuntos agrícolas, sino también sobre cuestiones de la vida. Su choza, antes solitaria, recibía visitas constantes de jóvenes que querían aprender de su sabiduría, de madres que buscaban remedios para sus hijos, o simplemente de amigos que querían compartir un rato de conversación serena. Él nunca había revelado por completo los aspectos más místicos del diario de sus antepasados. Compartió generosamente los principios prácticos, las técnicas agrícolas, la filosofía de respeto y armonía con la naturaleza. Pero los rituales más profundos, la conexión íntima con las energías de la tierra, los guardaba en su corazón, transmitiendo su esencia a través de su ejemplo y de pequeñas enseñanzas veladas. Comprendía que cada persona debía encontrar su propio camino hacia esa conexión, y que forzarla sería contraproducente. El verdadero legado no estaba en las fórmulas exactas, sino en el espíritu que las animaba. Don Ramiro, envejecido pero con una serenidad que nunca antes había poseído, se había convertido en uno de los más fieles discípulos de Elías y en un promotor incansable de las nuevas prácticas agrícolas. Había cedido gran parte de sus antiguas tierras a la comunidad o a familias jóvenes que querían trabajarlas según los principios de la agricultura sostenible. Su transformación personal era un testimonio viviente del poder redentor del arrepentimiento y el aprendizaje. A menudo se le veía trabajando en su propio huerto, mucho más pequeño pero infinitamente más gratificante que sus vastos y yermos latifundios de antaño, sus manos ahora expertas en las labores de la tierra. Una tarde de primavera, cuando el sol comenzaba a declinar y una brisa suave traía el aroma de los almendros en flor, Elías estaba sentado a la puerta de su choza, contemplando el paisaje rejuvenecido. Su viejo huerto seguía siendo un modelo de armonía y productividad, pero ahora no era el único. Muchos otros huertos, inspirados en el suyo, florecían por todo el pueblo. Un grupo de niños jugaba cerca, en una pequeña parcela que la comunidad había destinado para ellos, el huerto de los pequeños. Eran los hijos y nietos de aquellos que habían sufrido la gran sequía, bajo la guía de Pepa, ahora una mujer madura y llena de sabiduría popular. Los niños aprendían a sembrar, a regar, a cuidar sus pequeñas plantas. Elías sonrió al escuchar sus risas y sus conversaciones animadas. Una niña pequeña, de unos 6 años, estaba arrodillada junto a una joven planta de girasol, susurrándole algo con gran seriedad. Luego, acercó su oreja a las hojas, como esperando una respuesta. «¿Qué le dices al girasol, Lucía?», preguntó Pepa, acercándose con una sonrisa. «Le pido que crezca muy alto, hasta el sol», respondió la niña con naturalidad. «Y él me ha dicho que lo intentará si le canto una canción». Pepa rió suavemente y alborotó el cabello de la niña. «Pues cántale bonito. Entonces...». Elías observaba la escena con una profunda emoción en el pecho. Allí estaba el verdadero legado, la semilla más importante que había plantado la conexión instintiva de las nuevas generaciones con la naturaleza, la comprensión de que las plantas son seres vivos con los que se puede dialogar, a los que se puede amar y respetar. Ya no era una excentricidad de un viejo solitario, sino una parte natural de la vida en Almendro Seco. Sabía que su tiempo se acercaba a su fin. Sentía el cansancio acumulado de una vida larga y llena de pruebas. Pero no había tristeza en su corazón, solo una inmensa paz. Había cumplido la misión que le encomendaron sus antepasados. Había guardado el secreto y lo había compartido de la única manera posible a través del ejemplo, del amor y de la paciencia.
La brisa trajo consigo el murmullo de una canción infantil que los niños habían comenzado a entonar para sus plantas. Elías cerró los ojos, dejando que aquella melodía sencilla y llena de vida lo envolviera. Almendro Seco había renacido. Sus habitantes habían aprendido la lección más importante, que la verdadera riqueza no se mide en oro ni en posesiones, sino en la armonía con la tierra que nos sustenta y en la solidaridad entre los seres que la habitan. El sol se ocultó tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, muy parecidos a los de aquella mañana lejana en que su historia de burlas y milagros había comenzado. Elías sonrió. El ciclo se completaba. El legado de Almendro Seco estaba a salvo, floreciendo en las manos y los corazones de una nueva generación que había aprendido a escuchar el susurro de las hojas.